Bueno, un verdadero thriller geopolítico se desarrolla en este momento en el canal de Panamá. Entre los protagonistas está Donald Trump, el CEO de BlackRock y un magnate de Hong Kong. Me llamo Bruno Garcini, si te interesa esta historia quédate ahí que ya te la cuento. Bueno, vamos con lo básico. ¿Qué es el Canal de Panamá? El Canal de Panamá es un corredor bioceánico que conecta el Atlántico con el Pacífico en Centroamérica, por el que pasa el 6% del comercio mundial y gran parte del comercio marítimo de América Latina y Centroamérica. Fue construido entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Primero lo empezó a construir Francia, pero por la mortandad de los trabajadores que intentaron hacer este paso bioceánico y también por la falta de inversionistas, Francia terminó abandonando el proyecto y Estados Unidos lo asumió y en 1914 terminó con la construcción de este canal. Y se quedó con la administración de ese territorio que estaba dentro de Panamá, pero fue considerado, como, al igual que la base de Guantánamo, como un territorio estadounidense. De esta manera Estados Unidos controló militarmente, porque estableció también una base en Panamá, el principal paso marítimo de América Latina. Otro de ellos, por ejemplo, es el Estrecho de Magallanes. Estados Unidos le había interesado mucho a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX tener un canal bioceánico en Centroamérica. Primero lo había intentado con Nicaragua, pero había fallado, había sucedido determinadas circunstancias y siempre nunca había podido hacer pie en Nicaragua para construir un paso bioceánico por ese país que donde los cauces naturales del río, un lago dulce, de agua dulce muy importante que hay, permitían construir también un paso bioceánico. Entonces para Estados Unidos este paso es estratégico. Pero bueno, nada es para siempre y en 1977 Jimmy Carter y Torrijos, el presidente de Panamá, firmaron un acuerdo donde se estableció que para finales del siglo XX, 1999, debía devolverse la administración de ese canal a Panamá, su legítimo dueño, porque formaba parte del territorio. Ustedes imagínense que esto sería como que uno tenga un pedazo de tierra en el medio de la nada y alguien construya una ruta por ese pedazo de tierra y cobre por pasar por esa ruta y a usted que es propietario de la tierra no te quede nada. Básicamente ese era el canal de Panamá. Hasta que bueno, pasa a manos panameñas, lo que se le pide a las autoridades de Panamá es que firmen un tratado de neutralidad. Es decir, que nunca el canal va a ser controlado por una fuerza externa, siempre va a ser un territorio neutral de comercio marítimo. Y bueno, básicamente así es como entendemos de lo que vamos a hablar ahora, que es este thriller geopolítico donde está metido Donald Trump, el CEO de BlackRock y un magnate de Hong Kong y también las autoridades chinas. Todo este thriller geopolítico empieza muy confuso como todo lo que es la presidencia de Donald Trump. Antes de su asunción, el presidente de Estados Unidos habla de que el canal está tomado por China, de que las autoridades del canal cobran excesivas tarifas a los barcos estadounidenses que pasan por el paso bioceánico. Y cuando asume, empieza a lanzar amenazas de que Estados Unidos pronto va a retomar el control del canal. Obviamente, todo el mundo se empieza a preguntar, ¿por qué le interesa tanto el canal de Panamá en este momento a Donald Trump? El propio presidente panameño obviamente rechaza todas estas amenazas, pero empieza una inspección a dos puertos que están en la salida del paso bioceánico. Un puerto en Balboa en la salida del Pacífico y uno en San Cristóbal en la salida del Atlántico. ¿Por qué? Como una manera de demostrarle a Estados Unidos de que Panamá estaba al tanto de sus preocupaciones por esos dos puertos. ¿Pero qué tenían de especial esos dos puertos? Bueno, básicamente que fueron concesionados a una empresa de Hong Kong. Esta es la principal preocupación de Estados Unidos, que esos dos puertos están controlados por el principal magnate de Hong Kong. Ellos dicen, o Donald Trump dice, que este magnate está controlado por el Partido Comunista Chino. Pero es tan así como dice él. Veamos un poco la historia de este magnate para entender un poco también lo que sucedió después. Bueno, estos dos puertos son propiedad de un conglomerado de Hong Kong que se llama C.K. Hutchison, propiedad de Li Ka-shing, un hombre de 96 años que es considerado el hombre más rico de Hong Kong.
Este señor pasó de fabricar plástico a tener un conglomerado con redes puestas en telecomunicaciones, en puertos y también en servicios públicos. De hecho, esta empresa está intentando comprar una empresa de servicios públicos en Gran Bretaña en este momento, Time Water, como se llama. Este empresario básicamente se favoreció por estar instalado en Hong Kong, poder hacer comercio en China, poder tener operaciones en China, tiene puertos, por ejemplo, su división portuaria de su conglomerado, y estar libre a su vez de las regulaciones chinas por la autonomía que tenía Hong Kong por ser administrada por el gobierno británico. Este señor crece amparándose en tanto de estar libre de las regulaciones de China, pero poder vender en ese territorio, poder operar ahí y estar favorecido por la libertad de movimiento de capitales de Hong Kong, considerado también un paraíso fiscal, ¿no? Se convierte para el 2023 en un billonario este señor, con una facturación de 3.000 millones de dólares, pero empiezan a aparecer algunos problemas. Uno de ellos es que el gobierno de Hong Kong pasa a ser administrado por China y lentamente se van eliminando las regulaciones que permitían una autonomía para esta región. Se sanciona una ley que se llama la Ley de Seguridad Nacional, que le quita autonomía a Hong Kong, explota una revuelta social. En ese momento Li Ka-shing apoya la línea dura enviada por Beijing, principalmente a los gobernadores enviados decisores para aplicar esta ley y sofocar las protestas. Y hasta ahí va todo normal, pero empieza a ser criticado obviamente por Occidente, por Estados Unidos y por otros países, al ser tildado como una herramienta del Partido Comunista Chino. Pero bueno, ustedes se preguntarán, ¿es así? ¿Li Ka-shing es un empresario del Partido Comunista Chino? Y la verdad que no. Por un lado, apoya, es verdad, la línea dura del gobierno de Hong Kong, principalmente en este momento a quien es considerado su gobernador, John Lee, el gobernador de China en Hong Kong. Y por el otro, es muy criticado por el Partido Comunista Chino, fue muy criticado en años anteriores porque su empresa se desprendió de grandes propiedades inmobiliarias e inmediatamente su hijo fue removido de un órgano de decisión del Partido Comunista Chino. Es decir, que su relación con el Partido Comunista Chino y con las autoridades chinas en este momento es muy tensa. Por lo tanto, es Li Ka-shing más que nada un hombre de negocios que se benefició en gran parte de la globalización y el crecimiento del ascenso de China. Li Ka-shing también, en el medio de todas estas amenazas de Donald Trump, ve una oportunidad. ¿Qué empieza a suceder? Hace 5 años que el conglomerado de C.K. Hutchison, propiedad de este señor, tiene sus acciones a la baja. Acumula un 40% de caída en todas sus acciones en 5 años. Y en el medio de esa caída es que aparece quizás como un salvavidas estas amenazas sobre la propiedad de sus 2 puertos. Los ejecutivos de su empresa rápidamente le dicen: deshacete de esos 2 puertos y aprovechemos y vendamos todos los puertos de la división del conglomerado C.K. Hutchison, salvo los que están en China, para evitar cualquier tipo de conflicto. Los ejecutivos le dijeron que con el dinero que obtendrían de las ventas podrían recomprar acciones, repartir dividendo en la junta de accionistas y financiar la compra de esta empresa de servicios públicos de Gran Bretaña, Time Water. En medio de todo eso aparece una empresa, un conglomerado empresarial dirigido por el fondo de inversión más grande del mundo, llamado BlackRock. Bueno, como se está volviendo una norma en la administración estadounidense, Donald Trump por lo general lanza unas cuantas amenazas veladas, retóricas, con frase altisonante, y después van los empresarios amigos de su séquito a recoger los frutos de esas amenazas. En Ucrania, por ejemplo, está pasando eso con el tratado de minerales. Antes de que se firme este tratado de minerales, hay un empresario que se llama Ronald Lauder, donante de la campaña de Donald Trump, que está haciendo lobby para quedarse en el marco de ese tratado con una enorme mina de litio en ese país. Bueno, con el canal de Panamá y principalmente con estos 2 puertos está pasando algo muy parecido. Inmediatamente salen estas amenazas. CEO de BlackRock, Larry Fink, empieza a hacer lobby
Para contactarse con Lee Ka-shing y con los ejecutivos de Seika Hutchison, se entera que quieren vender su conglomerado. BlackRock hace una propuesta conjunta con Global Infrastructure Partners, una compañía de inversión en infraestructura privada que adquirió en 2024, y Terminal Investment Limited, un operador portuario respaldado por Ship y Mediterranean Shipping Company, la línea naviera de contenedores más grande del mundo. Nos vamos a quedar con este último nombre, con Mediterranean Shipping Company, que es una empresa propiedad de la familia Aponte. ¿Por qué? Porque Lee Ka-shing es un hombre de 96 años, chapado a la antigua, entonces esperaba que cualquier tipo de venta, o sea, que la cesión de sus puertos fueran adquiridos por una empresa del sector. Entonces, de alguna manera, la mezcla entre la oferta hecha por BlackRock y esta compañía termina convenciéndolo, incluso ayuda bastante las gestiones que hace el hijo del patriarca de la familia Aponte, propiedad de Mediterranean Shipping Company, hablamos de Diego Aponte, para que se concrete esta operación que se termina realizando por el orden de los 22 mil millones de dólares para adquirir 43 puertos, el 80% de la división portuaria de Seika Hutchison, y que solamente quedan exceptuados los puertos en Hong Kong y en China continental para evitar cualquier tipo de problema con las autoridades regulatorias de China. Larry Fink, el CEO de BlackRock, mientras tanto, antes y después de cerrar este trato, va comunicando sus gestiones a el propio Donald Trump, al secretario de Estado Marco Rubio, como una manera de también obtener su aprobación y que estén al tanto de todas las negociaciones. El propio Donald Trump dice, según fuentes internas de su gobierno consultadas por Bloomberg, que era un excelente acuerdo porque disminuía la influencia de China en América Latina, y también dice, después de que se conoce el trato, yo prefiero tratar con BlackRock que con China. Así es como queda BlackRock posicionada como una de las principales empresas con control de la infraestructura portuaria del mundo. Bueno, pero ¿por qué a Donald Trump le interesa tanto que BlackRock se convierta con esta operación en uno de los principales operadores marítimos a nivel mundial? En el tercero en importancia, precisamente. Para entenderlo, vamos a repasar algunos datos de la oficina del representante comercial para Estados Unidos sobre el estado de situación de la industria naval marítima internacional y también el estado de situación de la industria naval estadounidense. En el informe dice, por ejemplo, algunos datos: que China aumentó su participación en la construcción naval del 5% en 1999 al 50% en 2023, que Beijing posee el 19,1% de la flota de comercial mundial, que el 95% de los contenedores de transporte son chinos, que el 80% de las grúas portuarias en suelo estadounidense son chinas, y que el 85% del comercio marítimo de Estados Unidos es movido a través de buques. ¿Qué quiere decir esto? Que la gran mayoría del comercio marítimo internacional de Estados Unidos en este momento es llevado por buques chinos. Pero además de todo eso, este informe resalta que empresas chinas, ya sean estatales o privadas, poseen al menos 96 puertos en 53 países y que donde operan el comercio del país anfitrión con China aumenta aproximadamente un 21% después de que se instale este puerto. Entonces, básicamente, la creencia estadounidense es que esos dos puertos que están en las salidas del Canal de Panamá ayudan a mejorar la situación comercial de China. Desde esta lógica se entiende esta guerra comercial de amenaza que realizó Donald Trump para que BlackRock comprara estos puertos. Entre las medidas para luchar contra esta crisis, entre comillas, por parte de la administración estadounidense, se hablan de imponer tarifas de entrada a los puertos estadounidenses de hasta $1 millón a los buques chinos y exigir que un porcentaje creciente de las exportaciones estadounidenses se transporten en buques con bandera norteamericana. Esto está casi por ser firmado en una orden ejecutiva por el propio Donald Trump, y es lo que hace entender por qué el propio presidente se involucró tanto en este trato antes y después, porque el propio Larry Fink de BlackRock lo llamó, ¿no?, para preguntarle sobre esta operación. Pero ¿está tan cerrada la compra de estos 43 puertos?
Veamos un poco lo que opinan las autoridades chinas y la amenaza que hay sobre este acuerdo. Bueno, la primera reacción de China vino de un periódico que es considerado como el portavoz de Pekín en Hong Kong. Hablamos del periódico Ta Kung Pao, que saca una editorial bastante dura después de que se conoce el acuerdo entre C.K. Hutchison y BlackRock, donde dice algunas cosas como esta. Después de que el canal de Panamá haya sido americanizado y politizado, Estados Unidos seguramente lo usará con fines políticos para promover su propia agenda política, y el transporte marítimo y el comercio de China estarán sujetos al control de Estados Unidos. También habla de que seguramente una vez que estén controlados estos dos puertos por BlackRock, se impondrán restricciones de flujo, imposición de recargos políticos. Esto hablamos de las tarifas portuarias que está hablando la administración estadounidense de imponer a los buques chinos, que dañarán los costos logísticos y la estabilidad de la cadena de suministro de las empresas chinas. También habla de que BlackRock seguramente obedecería cualquiera de los dictados dados por la administración Trump. Dice, es muy posible que BlackRock coopere con la política estadounidense de represión contra China, aumente los costos de atraque de mercancías en China y reduzca la cuota de mercado de las compañías navieras chinas. Es decir, en criollo, esta es una guerra comercial donde este empresario le está regalando dos puertos estratégicos a una empresa que seguramente le haga la guerra a la industria naval china y a las empresas chinas en general. Este editorial es inmediatamente compartido por la oficina de Beijing para Hong Kong y es seguido también de declaraciones como la dada por el gobernador de Hong Kong, John Lee, hablando de que el acuerdo entre BlackRock y C.K. Hutchison seguramente quedaría bajo investigación de las autoridades chinas. Empiezan a surgir rumores de investigaciones de las autoridades chinas, principalmente de un organismo que se llama la Administración Estatal de Regulación del Mercado, para investigar este acuerdo por prácticas antimonopólicas y violar las normas de seguridad de China. Bueno, y al final los rumores de esta investigación se convirtieron en realidad. Se anunció por parte de este organismo antimonopolio que iba a investigar la operación, e inmediatamente C.K. Hutchison anunció por trascendidos que paraba la venta, que estaba oficializada, se iba a oficializar el 2 de abril hasta que se definiese el resultado de esta investigación. China básicamente objeta que el empresario hongkonés nunca consultó esta venta, lo cual puede abrir en el futuro algún tipo de sanción comercial por parte de Estados Unidos si no ocurre, acusándolo a este empresario hongkonés de ser parte del brazo del Partido Comunista Chino. Seguramente las autoridades chinas están presionando a este empresario hongkonés para que desista de la operación o le venda su red portuaria a otro empresario chino. Ya hay antecedentes donde las autoridades chinas han evitado que empresas occidentales se hagan cargo de empresas que consideraban estratégicas. Bueno, esta saga muestra cómo cada vez más los intereses geopolíticos y empresariales de las potencias se están uniendo en los sectores estratégicos de la economía, borrando cualquier tipo de ilusión de libre comercio o libre competencia, y cómo también los países donde se desarrollan estos intereses, en este caso Panamá, quedan como meros actores de reparto de esta lucha entre potencias y también entre empresas, donde el poder político y empresarial son dos caras de la misma moneda. Si te gustó este video, suscríbete a este canal, suscríbete a mi newsletter brunogarcini.substack.com y dale me gusta a este video o publicación donde sea donde lo estés viendo.